Hola a todos, soy Sofía Hola gente, soy Ariana. y bienvenidos a un nuevo video de Aprendiendo Lingüística. En el video de hoy tenemos a un invitado muy especial de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos va a hablar sobre la lingüística aplicada y la enseñanza de lenguas. Así es, tenemos el honor de contar con la presencia del máster Vianey Martín Núñez Arguedas, académico de la sección de inglés e investigador del programa de lingüística centroamericana. La lingüística aplicada abarca muchas áreas en las cuales el conocimiento de la lingüística teórica puede contribuir a resolver problemas diarios. Pero mejor dejemos que corra la entrevista a cargo de Sofía. Adelante. Sí. Sí. Bueno, mi nombre es Martín Núñez, o Vianey Martín Núñez. Es un gusto, Sofía. Trabajo con la Universidad Nacional. Soy lingüista aplicado de formación como profesor en enseñanza del inglés. He trabajado en distintos contextos de enseñanza pública y privada también. Primaria, secundaria y en los últimos 16 años en formación universitaria. Trabajo con no solamente la enseñanza del inglés como una lengua extranjera, sino en las distintas metodologías que derivan precisamente en lingüística aplicada para la enseñanza de lenguas no maternas. Bueno, aquí hay gente que nos ve y que no sabe qué es lingüística aplicada. Entonces, bueno, usted nos puede comentar un poco sobre qué es la lingüística aplicada y cuáles son sus especialidades, etcétera. Bueno, precisamente la lingüística aplicada es el estudio o el uso de la lingüística teórica, ¿verdad? No solamente ya estudiamos cuál es el origen, cuál ha sido la evolución de las lenguas, sino cómo llevar esa teoría a la práctica, al manejo de algo que no es necesariamente nuestro, pero que tenemos que estructurar para llegar a conocer, ¿verdad? El conocimiento de las lenguas no solamente se deriva de su estudio formal, ¿verdad? Existe mucha práctica y la teoría o la lingüística aplicada, perdón, más bien en este caso, va dirigida a ese aspecto de eh, la enseñanza, que es tomar los conocimientos que tenemos de la lingüística teórica y ponerlos en un contexto donde se utiliza para la enseñanza, para el aprendizaje, eh, precisamente para la divulgación de lenguas, pueden ser eh, extranjeras, segundas lenguas o inclusive lenguas autóctonas, lenguas indígenas, ¿verdad? Ujú. Sí, entonces la lingüística aplicada iría de la mano con la teórica, ¿verdad? Y, o cuáles serían, digamos, las diferencias entre ambos campos. Absolutamente van ligadas, pero no puedo hablar de lingüística aplicada si no hablo de lingüística teórica, de lingüística descriptiva. Tengo que tener estos conocimientos lingüísticos para poder llevar a otras personas, para poder aplicar toda esta teoría en etapas de conocimiento. Y precisamente pues las diferencias radican en cómo se utiliza el conocimiento teórico para que podamos establecer, no sé, por ejemplo, gramáticas pedagógicas o gramáticas dedicadas a la enseñanza, textos para la enseñanza de lenguas, materiales para la enseñanza de lenguas, eh, todos estos conceptos que derivan en la formación de una segunda lengua, una lengua extranjera o una lengua autóctona. Y usted nos podría comentar un poco entonces, ¿cuál ha sido su experiencia en este campo de la lingüística aplicada? Sí, te puedo relatar bastante. Bueno, como te digo, he trabajado en contextos de enseñanza, tanto de primaria, secundaria y universitaria, en la enseñanza del inglés como segunda lengua, según
mi formación. También lo he hecho como lengua extranjera, básicamente pues es lo que tenemos en el país. Y el contexto, la aplicación de la lingüística aplicada va dirigida precisamente a una población como la costarricense, que es una población de habla castellana o español, y que tratamos de enseñarles una lengua que no es nuestra. Entonces, todos los conocimientos ya establecidos en lingüística, en este caso inglesa, se traen al aula, se llevan a un contexto de enseñanza, se preparan currículos, programas, cursos, ¿verdad? Donde se establecen los distintos criterios de la lingüística teórica en etapas para ir incorporando al estudiante en su desarrollo formal. Esto que ahorita usted nos mencionaba sobre los idiomas es muy interesante, ¿verdad? Bueno, usted hablaba precisamente del inglés, pero también habíamos visto, bueno, el profe me comentaba que usted tenía así trabajo sobre el buglere guayní. Entonces, ¿usted nos podría comentar un poco sobre ese trabajo también? Sí, yo trabajo con el guayní directamente, no con el buglere. Son dos lenguas indígenas costarricenses, panameño-costarricenses, ¿verdad? De origen chipcha, pero que sí están muy relacionadas, no obstante son diferentes. Al guayní, la población guayní en realidad prefiere que se le llame novere, ¿verdad? Según su propia lengua, obviamente por contextos nuestros. El término correcto en español es guayní y trabajo con la revitalización de la lengua como tal. Entonces, desde la lingüística aplicada, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos todos los conceptos una vez más que nos ha generado la lingüística descriptiva, la lingüística teórica, y los traemos a un contexto de enseñanza. Cuando hablamos de revitalización, precisamente estamos hablando de una lengua que se está perdiendo. Sabemos que las lenguas están en constante cambio y que evolucionan y que en esa evolución inclusive desaparece, ¿verdad? Por todos los contextos y las distintas, llamémoslos, amenazas que existen alrededor, especialmente cuando hablamos de lenguas minoritarias. Entonces, todo este conocimiento que se ha generado se trae en un contexto de enseñanza. En mi caso particular, hay ah, ¿cómo se llama? Dos contextos muy específicos. Uno es de primaria, para enseñanza o revitalización de la lengua en primaria, con niños o cuyas familias deberían hablar el guayní y que por el contexto, ¿verdad?, tan españolizado que tenemos, entonces se está perdiendo. Y un segundo grupo, que es una población no indígena, pero que tiene contacto con las poblaciones guayní, que deben también, ¿verdad?, utilizarse como un recurso precisamente para revitalizar la lengua. Y desde aquí, entonces, se están manejando dos contextos distintos. El primero en primaria como lengua materna de los chicos y el segundo como segunda lengua o inclusive podría ser para esta población hasta como una lengua extranjera, ¿verdad? Pero que está dentro de su contexto. Y cuando hablamos de esta segunda población, hablamos de personal médico, personal educativo, dueños de fincas, ¿verdad? Que puedan estar interesados en acercarse a la población guayní en su lengua materna y no en español, ¿verdad? Lo que pasa es que pues, sabemos por el contexto la lengua dominante en este caso es el español y se les ha pedido básicamente a las poblaciones minoritarias utilizar la lengua materna.
mayoritaria en este caso. Ujú. Sí, muy interesante. ¿Y usted podría ampliar un poco más sobre cuál es la importancia para esa población o para Costa Rica, la revitalización de esa lengua? Vamos a ver desde la lingüística, ¿verdad? No necesariamente desde la lingüística aplicada, pero desde la lingüística, eh, conocemos que la lengua es un aspecto importantísimo, ¿verdad? Del humano. Entonces, la lengua materna, sobre todo, lleva una conceptualización mucho más profunda que tiene un sentido muy propio y que me permite tener un arraigo a algo más que un territorio, ¿verdad? Estoy hablando de que hay una concepción de mundo muy diferente en nuestra lengua materna. ¿Cuál es la importancia de la revitalización de la lengua? Pues precisamente radica en el devolver, o como se habla actualmente, a repatriar el conocimiento propio de los pueblos originarios en su lengua, en su conocimiento, ¿verdad? Su forma de ver el mundo está sumamente ligado a la forma en que se expresan y los vocablos que utilizan, bueno, no solamente los vocablos, las estructuras, el léxico, su fonética. Todo esto está eh, en concordancia con su herencia cultural. Y revitalizar la lengua significa también revitalizar su cultura, revitalizar estas formas ancestrales de conocer y entender el mundo. Esto para la población indígena. Para Costa Rica, como me preguntabas, ¿cuál es la importancia? Pues nos jactamos de ser un país inclusive pluricultural, pero donde estos grupos en realidad no tienen mayor presencia, ¿verdad? Y como te decía antes, con el contexto simplemente de utilizar el castellano, el español como la lengua mayoritaria y donde obligamos a las poblaciones a comunicarse en este idioma, pues les estamos haciendo realmente un daño en el sentido cultural estricto, ¿verdad? Es cierto que, como te decía antes, pues necesitamos acomodarnos a los contextos de evolución de las lenguas. No obstante, cuando no se brindan las oportunidades de evolución, pues la lengua inminentemente va a desaparecer y por lo tanto también desaparece su cultura y desaparece su eh, visión. Ok, y bueno, ya para terminar, ¿qué le diría usted a una persona que quisiera dedicarse a la lingüística aplicada? Yo creo que se maneja el mismo concepto para cualquier profesión. Lo primero que tienes que hacer es enamorarte de lo que haces. Eh, Número dos es realmente tener el conocimiento eh, teórico de que las connotaciones, digamos, lingüísticas tienen que ver precisamente con el respeto también cultural. Y por lo tanto, el estudio o dedicarse a la lingüística aplicada no es solamente dedicarse a la enseñanza de, sino también requiere muchísima investigación, requiere dedicación, requiere pues la pasión de la que comentaba anteriormente, pero también el esfuerzo necesario para poder involucrarse en los contextos propios de la lingüística aplicada como tal. Ujú. Sí, bueno, muchas gracias. De verdad que estos aportes van a ser demasiado provechosos
bueno, para mí y también para las personas que nos ven y los diferentes estudiantes, etcétera. De verdad, muchas gracias por haber sacado el tiempo de sentarse y contestarnos estas preguntas. No Agradecer a sé. ustedes por el tiempo que nos dedican a nosotros también y por el interés en expandir también las áreas, ¿verdad?, a las que un lingüista puede dedicarse, ¿verdad? No, am, muchas veces no tenemos acceso a este tipo de información en primera mano y no conocemos lo que grandes compañeros, y hablo de profesores lingüistas y lingüistas aplicados y etnolingüistas y sociolingüistas y todos estos lingüistas hacen. Entonces, el espacio es muy oportuno. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Y de verdad que ojalá que mucha gente se antoje de seguir estudiando y de meterse en la lingüística aplicada o bueno, en lo que les interese. De verdad, muchas gracias. Gracias a Y, ustedes. Hay muchas áreas de la mm, lingüística en realidad que se ujú. pueden desarrollar. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo la explicación del tema de hoy, que hayan aprendido mucho y recuerden dejar sus aportes y sus preguntas abajo en la cajita de comentarios. También van a encontrar referencias y enlaces a otros videos por si quieren ampliar más sobre el tema. También recuerden presionar muy fuerte el botón de me gusta y compartir nuestro video con sus amigos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Y prometemos traer más invitados. Hasta la próxima.